Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre está de candente actualidad, es el tema de la eutanasia, pero vamos a hablar con una de las personas que quizás sepa más sobre el procedimiento. La ley ya admite esta figura con otro nombre, ¿no? Asistencia, bueno, no lo sé, ahora lo va a explicar antes de que yo me líe, pero sí ya tuvimos a Victoria Castañeira, que es nuestra invitada. En este caso ella es enfermera responsable del MAP, que es la manifestación anticipada de voluntad. Ella vino a hablar de ese testamento vital, ¿no? De cómo ante pasos previos a la llegada de la muerte, pero claro, también la eutanasia acelera todo y ahora ya tiene un amplio espectro, ¿no? Victoria nos va a hablar, empezamos hablando del testamento vital, si queremos, pero hablaremos mucho de la eutanasia, del procedimiento, cómo son, el perfil de la gente que puede hacerlo, en fin, de muchas cuestiones. Imaginación, pasamos a hablar con Victoria Castañeira. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Andrés, ¿qué tal? Ya te entrevisté, estabas en el otro lado, ahora saltas para este lado. Ahora me toca Sí, porque estaba Benjúmeda, ¿no? Estaba el Sí, doctor Alfredo, sí. Alfredo. Vale, Victoria, he dicho el MAP, pero la manifestación anticipada de voluntad, ese es como, me dices tú, te decía la sección, o bueno, el área en la que tú estás coordinando, gestionando. ¿A qué se dedica el MAP? Bueno, la manifestación anticipada de voluntad o el testamento vital, como se le llama genéricamente, es el documento por el que una persona mayor de edad, capaz y libre, decide las instrucciones que quiere dejar al personal sanitario para cuando no pueda tomar decisiones, para cuando no pueda ejercer su consentimiento. Para entendernos, si una persona tiene una demencia, tuviera un coma y ha dejado reflejado en este documento: no quiero hidratación, no quiero que se me reanime, no quiero medidas extraordinarias, incluso en estos momentos solicito una eutanasia, se puede acoger en este documento. También la donación de órganos, la donación del cuerpo a la ciencia, tiene muchos apartados. Claro, lo que pasa es que cuando hablábamos no había entrado todavía en vigor la ley, ¿no? La ley de la eutanasia. No había entrado, la ley entró en vigor el día 25 de junio, pero sí es cierto que ya desde hace años contemplábamos la posibilidad de que las personas que quisieran pudieran poner que si en el futuro existía una ley de eutanasia, querían acogerse a ella por los términos de la ley. Es más, la primera eutanasia que se ha realizado en España, que ha sido en el País Vasco, ha sido con una señora de 86 años que tuvo la previsión hace 10 años de dejar en este documento que quería acogerse a esta ley. Esta señora en el caso de que se aprobara, de cuando se aprobara. Claro, si fuera posible. Esta señora en estos momentos tenía un grado avanzado de demencia y ha podido realizarse. Por el testamento. Porque ella no ha dicho nada, ella lo dejó escrito hace tiempo. Claro, ella ahora ya estaba incapacitada para tomar decisiones por su demencia. Demencia, un Alzheimer, sí, demencia. Claro, porque ahí ya... Entonces, sus hijos, su familia, presentaron este documento al personal sanitario y se puso en marcha con los trámites que tiene la ley. Yo me imagino que también en casos como el Alzheimer, ¿qué tiene que especificarse a partir de unos grados o...? Sería bueno especificarlo. Por eso hay que trabajar muy bien este documento, porque yo lo que hago cuando hablamos de este tema es decir, qué demencia somos capaces de soportar, porque será cuando ya dejamos de comer y no queremos que nos pongan sondas de alimentación. Hay otras personas que me dicen, no, yo cuando ya no conozco a mis familiares, a mis allegados, cuando necesite que me cuiden, yo ya no quiero seguir viviendo. Entonces todo eso lo tenemos que trabajar y después todo eso tiene que tener un encaje en la ley, que la ley la estamos probando. No sabemos todavía hasta dónde se va a llegar, serán las comisiones quien lo decidan. La verdad que sí. Me contabas en un caso, no sé si era en Zaragoza, me decías, en otras comunidades que si se actúa lento o no se hace, provoca luego incluso que la gente lo tome las decisiones por su cuenta, casi como que se suicide. Sí, es que hay que ponerse en la piel de las personas que están sufriendo. Supongo que te refieres al caso de una señora, Emilia, ha salido en la prensa estos días. Emilia tenía 83 años, una patología muy dolorosa que le incapacitaba y ya estaba pendiente desde que se aprobó la ley de eutanasia, que fue en marzo, de acogerse a ella.
Esperó hasta que entrara en vigor, que entró en vigor el 25 de junio, y empezó a tramitar la solicitud. ¿Qué pasó? Que en su centro de salud su médico de cabecera se declaró objetor. Esto no tiene por qué ser un impedimento para la tramitación, pero no lo tramitó y no conseguía que nadie recogiera el documento. Sí. La señora, ¿La comunidad médica entonces se divide en esto? El derecho a la objeción de conciencia es también un derecho a proteger. Hay que proteger todos los derechos, el derecho a la eutanasia en el marco de la ley y también el derecho del profesional. Y la sanidad tiene sus mecanismos para que todo funcione bien. Lo que no se puede hacer, que ya se han depurado responsabilidades con este caso, es no atender una demanda. Esto es una ley, hay una persona que está solicitando, es un derecho, y el profesional tiene que coger la solicitud y después, si es un objetor, pues hay un mecanismo para que la organización se encargue de proporcionar otro médico a esa persona. Sí, sí, que le pase a otro, claro. El procedimiento, no sé si a lo mejor, no sé, me imagino que luego hablaremos del perfil de quiénes son los que más lo puedan solicitar, pero imagina, no sé, a mí ahora me detecta una enfermedad degenerativa y yo establezco tal. ¿Tengo que pasar primeramente por el testamento vital? ¿Cuál es el procedimiento? No, el procedimiento es muy garantista. Tenemos la primera, vamos a ver la vía normal, digamos, la del testamento vital es la vía extraordinaria. La vía normal es que una persona, en los supuestos que marca la ley, que es que tenga una enfermedad grave, incurable, vamos a poner, por ejemplo, un cáncer, o una enfermedad crónica imposibilitante que le cause grandes sufrimientos físicos y psíquicos, vamos a poner, por ejemplo, una ELA, en esos casos solicita la eutanasia a través de un escrito con su médico de cabecera o el especialista, porque es el paciente quien va a decidirlo, ¿no? En ese caso se abre un proceso deliberativo con el médico. Si el paciente quiere seguir adelante, se vuelve a hacer otra solicitud, se tiene otro proceso deliberativo. En ese caso también hay que asegurarse de que el paciente lo ha tenido todo el tratamiento, acceso a cuidados paliativos o cualquier otra cosa que haya podido necesitar. Y si no lo ha tenido, hay que procurárselo. Si esa persona quiere seguir adelante, firma un consentimiento. Y entonces hay la figura del médico consultor, que va a ser un médico que no conoce al paciente, que no es del mismo equipo del otro médico, para que haya una independencia en su juicio. Si también está de acuerdo este médico, se hace otro informe. Y al final, toda esta documentación termina en un órgano que es la Comisión de Garantías de Evaluación. En Canarias está formado por 12 miembros, 5 juristas, 5 médicos y 2 enfermeras. Esta comisión, el presidente va a elegir a 2 miembros, que va a ser siempre un médico y un jurista, que van a analizar todo el caso. Si están de acuerdo, entonces ya podrá realizarse esta eutanasia en la modalidad que el paciente, que la persona decida. Vamos a las modalidades. ¿Cuáles son las 2 modalidades? Pues es la vía intravenosa, la eutanasia propiamente dicha, o si no, el suicidio médicamente asistido, que curiosamente la ley, en ningún sitio de la ley lo nombra, pero es lo que es la vía oral, que el paciente sea el que tome la sustancia. De cualquier manera, en nuestra ley siempre tiene que estar el equipo, el médico responsable y el equipo sanitario con el paciente hasta su fallecimiento. En otros estados, por ejemplo en Oregón, que el suicidio médicamente asistido se realiza, se le prescribe a una persona esa medicación y se la toma cuando quiera y en su casa. Sí, aquí película. Es imposible. Esta ley es muy garantista y hasta que no se produzca ese fallecimiento va a estar con el personal sanitario. Claro. Explicaste que de las 2 opciones, de las 2 modalidades, la primera es la propiamente de la eutanasia, que es ir y... Vía intravenosa. Una vía intravenosa y ahí ya, pues, ahí se despide, la verdad. El perfil, ¿cuál es el perfil de la gente que dice, mira, yo quiero que se me aplique? Tenemos pocos datos porque es que esto acaba de empezar. Después son las comisiones de garantías y evaluación que cuando pase un año van a
mandar todos sus datos de todas las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad. Entonces todavía hay muy poca información. Cataluña creo que nos va a dar información antes. Dice que su presidente dice que cuando lleve 6 meses va ya a anunciar qué datos hay. Si nos fijamos en otros países que tienen eutanasia, como por ejemplo Bélgica, digo Bélgica más que Países Bajos porque igual tiene más similitudes con nosotros, es un país católico y llevan ya como casi 20 años con la eutanasia, la patología mayoritaria es el cáncer. Y después las enfermedades también de órgano, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, y después las neurodegenerativas y así. Hasta otro resto de patologías, pero mayoritaria, pero en un 70-80% el cáncer. Sí, no, fue noticia una atleta belga, una paratriatleta. Mariaque, sí, que venía a Lanzarote. Ella lo dijo, dice, si llego hasta tal punto que me apliquen. El caso de Mariaque es muy curioso, porque eso en España en principio no creo que se pueda hacer. Ella pidió la eutanasia en Bélgica, por un proceso degenerativo, le fue concedida y decidió que, bueno, ella decía que tener esa situación resuelta le daba fuerzas para vivir. 10 años más tarde se aplicó esa eutanasia. ¿Ella se la aplicó ya? Sí, es que sí, ella ya falleció en el 2019, pero después de una demora de 10 años. En el manual de buenas prácticas que se ha recomendado desde el Ministerio de Sanidad, dicen que el aplazamiento de una eutanasia, de una ayuda para morir, sea aconsejable como unos 2 meses. No encaja el caso de Mariaque en estos momentos. Tú has dicho eso, 45 días, ¿no? Dijiste antes que... El procedimiento puede durar entre 35 y 40 días aproximadamente. El procedimiento. Vale. Pero después el paciente puede pedir un aplazamiento una vez concedido y ese aplazamiento recomiendan que sea de aproximadamente unos 2 meses. Es una recomendación. Claro. Además, yo no sé si ella le sacaron un titular a esta paratriatleta sí, como diciendo para después de los Juegos, ¿sabes? Como que le sacaron un poco el titular, quiero que me apliquen la eutanasia pero después de los Juegos, y no era exactamente así, era... No, ella aguantó todo lo que pudo porque era una atleta de alto nivel y tiene un nivel también de sufrimiento muy grande, pero lo que ella contaba es que al final no podía dormir apenas 10 minutos seguidos y el dolor era insoportable, o sea, ella utilizaba morfina para poder competir. Sí, claro, unos niveles de dolor increíbles. A veces la eutanasia está muy ligada al suicidio, está en la imposibilidad de alguien de suicidarse, porque también el suicidio es desagradable. No sé si es tu especialidad, pero también se habla poco del suicidio para lo que ha habido, yo he tenido también especialistas que no sé si el suicidio ya es la principal causa de muerte de no algo... como diría, de una enfermedad mortal o de un accidente. No sé si ya pasa a ser la primera... El problema del suicidio, como de todas las cosas de la muerte es un tabú, es el gran tabú contemporáneo, por encima de la sexualidad. Antes era la sexualidad y ahora es la muerte. Lo vivo todos los días, porque para hacer también la manifestación hay gente que no quiere ni oír hablar de eso. Es como si no fuéramos a vivir, si fuéramos a vivir eternamente. Cuando llegamos encima al tema del suicidio, el suicidio es tremendamente doloroso porque deja unos sentimientos de culpa a los que se quedan muy grandes, porque siempre pensamos que esa situación se podía haber evitado. Pero se pudo haber hecho algo más. En los casos, además, antes, cuando no había eutanasia, y todavía con la eutanasia va a seguir habiendo suicidios, porque hay gente que no se va a poder acoger a ese perfil o no quieren pasar por esa tramitación tan grande. Entonces va a seguir viviendo con nosotros. ¿Es una causa de muerte importante? No podría decirte el porcentaje, pero lo es. Y lo que sí es importante es que es una causa silente. No hablamos del suicidio. Hay gente que dice que hay que visibilizarlo. Por ejemplo, yo soy de la teoría, o soy de la teoría, que se debería decir más. Nosotros en muchas noticias sabemos que ha sido, y no lo decimos. Y había gente que dice, ustedes tienen que decirlo, me lo decía una vez un especialista. Y yo no sé si a lo mejor... También se quiere proteger
a los familiares también, a lo mejor, que no... Pero porque lo vivimos como un tabú. Como un tabú. Todo lo que Yo creo vivimos que como un tabú, no hablamos de eso, y entonces es como si no pasara. Hablamos muy poco de la muerte. Y la muerte es la certeza que tenemos desde que nacemos. De la vida. Es cierto. Entonces, la gente identifica hablar de la muerte como algo negativo, como algo morboso, y no es así. Para tener una vida buena, también hay que planificar una buena muerte. No dejar todo para la improvisación. Lo digo por el trabajo que tengo. Si nosotros no decidimos por nosotros mismos si vamos a querer una eutanasia o una limitación de tratamiento o continuar hasta el final, otra persona va a decidir por nosotros, otras, equipos sanitarios, familiares. Algo tan importante para nosotros, ¿lo vamos a dejar siempre a la improvisación? Sí, que queden las cosas claras. ¿Los familiares tienen derecho a decidir cosas? ¿O a negarle una eutanasia a un padre o a una madre? Si nos referimos a la eutanasia solo la puede pedir la persona. O la pide por la vía que hemos hablado, cuando tiene capacidad, de hecho, cuando puede tomar decisiones, y la pide y pasa todos esos trámites, o lo ha manifestado en el documento de manifestaciones anticipadas de voluntad con anterioridad. No se podrá nunca aplicar una eutanasia porque otra persona lo pide para alguien. Es imposible, según la ley. Y eso también debe de tranquilizar, porque hay muy mala información sobre esto y hay gente que piensa que se le puede aplicar la eutanasia sin que realmente la haya pedido. Es imposible. Eso es imposible. Hablabas de que es una ley garantista. No hay tantos países que tengan una ley sobre eutanasia, ¿no? No, hay muy poquitos. Ahora parece ser que se va a incorporar también Portugal. Hasta ahora teníamos Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, nosotros, Canadá. Va a empezar Nueva Zelanda ahora en el 2022 y Portugal está a punto también. Y después hay varios estados americanos y también está Colombia con una situación especial, pero que también se pueden hacer eutanasias. Ya nos estamos yendo de tiempo, Victoria. Para la gente porque estas son cosas que no se preguntan tan alegremente, que quiera obtener información o... No sé si me imagino que hoy todo está en internet, ¿no? Todo está Sí, exactamente. El Gobierno de Canarias tiene una página en la que podemos poner prestación de ayuda para morir y van a salir ya unos manuales. Hay un manual para la ciudadanía que se ha hecho de una forma sencilla, con un lenguaje sencillo, que se puede consultar. Hay también manual para los profesionales, está colgado ya en la web. Para el tema de hacerse una manifestación anticipada de voluntad, es llamar al 02 y pedir cita. Si piden cita con funcionario, en estos momentos les atiendo yo, y espero que dentro de poco también me ayude una compañera, porque nos está creciendo bastante el trabajo. Sí, porque también la ley de eutanasia ha visibilizado también el testamento vital, la MAP, aunque me gusta aclarar siempre que la MAP no es siempre para pedir una eutanasia, se puede pedir lo que se quiera. Y hay gente que no quiere eutanasia, lo que quiere es limitaciones de tratamiento, pues lo que quiere. Sí, que no me pongas una máquina asistida si llego claro, tal o si... Y si alguien quiero llegar hasta el final con todo lo que la buena práctica de la medicina aconseje, también lo puede poner. Lo que pasa es que esa gente pues no viene. Vienen normalmente las personas que quieren poner limitaciones, pero por poderlo hacer, lo pueden hacer. Victoria, no hemos ido de tiempo, la charla estaba muy interesante, de todas maneras seguro que volveremos a contar con tu opinión. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Gracias. Las palabras de Victoria Castañeira, ¿no? En este caso enfermera responsable del MAP, ¿no? De ese testimonio vital que ya hablamos en su momento, pero también, claro, se abre la ley, y en aquel momento no estaba aprobada todavía la ley, en junio que se aprobaba la ley de la eutanasia, o como se llama exactamente, y la verdad que, bueno, presenta un nuevo escenario, y la verdad que, como dice Victoria, el tema de la muerte ha sido temas tabú y hay que también relativizarlo y decidir cada uno de su propia manera y no dejar que otros decidan en el momento que es tan importante en la vida, el momento de la muerte, que como dice ella, ¿no? Hay que prepararlo y dejarlo todo dicho, ¿no? Habrá gente que pueda tener determinadas cuestiones, ¿no? Como objeción de conciencia, pero sí es verdad que la ley está ahí y quien quiera, pues como ha dicho, imagino que en internet, a través de la página web del Gobierno de Canarias, como ha dicho Victoria, pues pueden obtener más información. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.